Está bien, Royal. Sí, señor. Roy, ¿de dónde eres? Nací en Tupelo, Mississippi, pero crecí en Detroit, Michigan. Detroit. Y cuéntame sobre tu infancia. ¿Tuviste a tus dos padres? Bueno, empezó como que realmente no tenía ninguno de mis padres. Nací en una penitenciaría de una mamá prostituta. Ella tenía 16, mi papá era un conductor de camión, él tenía 20. Mi madre logró que me entregaran a mi abuela, Mary Jane. Mi padre, él estaba adentro y afuera de la prisión. Él era uno de los cocineros de metanfetaminas más grandes del sur. De todos modos, entonces cuando yo tenía 30 años, yo tuve a mi propio hijo. A él me lo quitaron. Y ahí es cuando mi padre me contó una historia sobre cuando yo tenía 6 meses. Lo siento, es que estoy pensando en mi hijo. Cuando yo tenía 6 meses, él tenía que devolverme a mí también, bla, bla, bla. Y bueno, de todos modos, lo siento. No hay problema. No eres el único. Bueno, de todos modos, entonces, mi mamá me vendió a una gente muy mala cuando yo tenía 6 meses y Billy, mi padre, él era parte de algo que se podría llamar, solo llamémoslos los Dixie. De todos modos, entonces mi padre fue hasta Florida y me recuperó en ese entonces. ¿Tu mamá te vendió? Sí, sí, por qué? cocaína. ¿Te vendió de niño? Sí, como desde un bebé, tenía 6 meses. No quería nada que ver conmigo. Oh, wow. Y entonces, sí, yo no me di cuenta de esto hasta que yo tenía 30. Como, bueno, Billy me dijo, ¿sabes? ¿Tu papá te recuperó? Sí, y de regreso de Florida, justo antes de la línea con Georgia, y él vio que estaba un complejo de apartamentos y estaba el carro de mi abuelo parqueado ahí. Entonces él golpeó en todas las puertas para ver que alguien abriera. Y salió Carrie y creo que en ese momento simplemente la golpeó en la boca y la puso en la parte de atrás del carro y la llevó a Alabama y se la vendió a una pandilla de motociclistas. Voy a dejar por fuera el nombre de la pandilla. Después de eso yo volví con mi abuela Mary Jane y con mi abuelo Mark. Ellos son grandes personas y hicieron un gran trabajo, pero esto es Mississippi, ¿sabes? Y entonces ellos no hicieron por todos los recursos legales que era necesario para obtener la custodia con sus nombres y todo eso. Entonces cuando yo tenía 11 años, mi madre ya tenía otra niña en ese momento, se llamaba Harley, ella tenía 5. Entonces cuando yo tenía 11 años y Harley tenía 5, Carrie apareció una noche montando en la parte de atrás de una Harley Davidson y ella dijo que ella nos quería de regreso. Entonces mi abuela no tenía otra opción que regresarnos con ella y entonces ella nos puso en un avión y nos mudamos a Detroit, Michigan. Y cuando quieres hablar de choque cultural, tú toma a tu hijo de 11 años y yo ya estaba fumando marihuana en ese momento por la primera vez y lo llevas a que vivían en la ciudad y eso simplemente fue salvaje. Después de vivir allá 4 meses, Carrie me inyectó heroína por la primera vez y después de eso fue un gran desorden y me involucré con una pandilla de la calle y eso es prácticamente todo. Fue realmente lo mejor que me pudo haber pasado porque eso hizo que yo me alejara de la casa, ¿sabes? Y entonces cuando llegamos allá ellos golpearon en la puerta y ellos dijeron, hemos visto que tienes un niño contigo. Y mi mamá dijo, sí, y entonces ellos dijeron, o nos tienes que pagar o él está con nosotros, ¿sabes? Entonces yo no tuve opción, ¿sabes? Yo les empecé a decir cómo era mi vida en casa. Ellos me dijeron que yo no tenía que regresar a casa. Pero yo les dije, que ella es mi hermanita. Y ellos dijeron, no se preocupe, nosotros nos encargaremos de eso. Porque Carrie realmente era muy abusiva. Ella solo sabía lo que, no estoy tratando de defenderla para nada, pero ella solo sabía lo que le habían hecho en la pandilla de motociclistas y no sabía cómo mostrar amor. ¿Estás hablando de tu mamá? Sí, entonces ella pensaba que al obligarme a comer su vagina, ella me estaba demostrando amor. ¿Sabes a qué me refiero? Sí, mi mamá. Eso es lo que la pandilla de motociclistas le inculcaron, de lo cual yo he intentado en algún punto de mi vida no fijarme o quedarme fijo en ese tipo de cosas. ¿Sabes? 3 veces tuve que entrar en su cabeza y los japoneses apestan en crear armas de fuego porque de 3 intentos tuve 3 fallas. La bala siempre fallaba cada vez.
Y entonces me rendí con eso. Estabas tratando de... Yo estaba tratando de matarla. Y de todos modos, me gradué del bachillerato por mi propia cuenta. Es algo que yo quería hacer. Y fui a la universidad. Y ahí fue donde tuve mi primera sentencia. Y fui a la cárcel por primera vez. ¿Por qué fue eso? En Michigan. ¿Qué hiciste? Estaba vendiendo cocaína por encima de los 25 gramos. Yo era un hombre y tenía 19 años y tenía muchos fajos de billete en mis bolsillos. La cocaína vendía muy bien. De todos modos, entonces cuando estaba en prisión, Jack Kevorkian era mi compañero de celda, De verdad. junto con Kim Rasmussen. Y en ese momento solo hice un año y 9 meses, porque era mi primera sentencia. Pero la mayoría de las personas obtienen libertad condicional. ¿Cómo era Kevorkian? Él era un verdadero idiota. Siempre estaba quejándose sobre estar encarcelado. Yo simplemente le robaba todo su papeleo y lo mandaba a casa y cobraba por eso. Él fue un beneficio para mí, él no se dio cuenta que yo era el que estaba haciendo eso. Obtuve $1,800 por una identificación de él. Se la robé y se la mandé a unas personas. Pero cuando salí de prisión, al único lugar a donde yo podía ir, o donde sabía ir, era donde mi madre. Allí obtuve la libertad condicional. Entonces cuando entré a la casa, dije, wow, algo está diferente. No golpeé la puerta, solo entré. Entré y miré, wow, todo está distinto, las duchas estaban dando. Entonces fui hasta la nevera y vi que había un montón de cerveza rara. En el sur toman solo Budweiser y hay unas cervezas que eran muy raras. Y yo pensaba, esto es muy raro, es muy chistoso. Algo está raro. Entonces me siento en la mesa, me estoy fumando un cigarro y escucho que suena la ducha. Y hay un pequeño cuarto y hay un baño ahí, pero nunca utilizamos ese baño. Entonces yo pensaba que eso era raro también. De la ducha sale una chica y mi familia se había mudado de Michigan a Indiana y yo no tenía ni una pista de eso. Y sale esta chica con una toalla en su cabeza, está totalmente desnuda y ella empieza a gritar. Yo no sabía qué hacer, solo fui al patio de atrás a esperar que llegara la policía. Y ellos llegan y preguntan que cuál es el problema y yo les dije, bueno, y me dieron una oportunidad y me dijeron, debiste haber ido a tu agente que controla tu libertad condicional. Te habrían dicho que tu familia se mudó a Indiana. Entonces yo no lo podía creer. Llamé a casa y llamé a mi mamá y ella estaba molesta por algo. Y yo le pregunté, ¿por qué estás molesta? ¿Qué pasó? Y yo acabo de salir de prisión. ¿Qué pasó? Y ella me dice que a tu hermana la acaban de violar en un billar pool, en un lugar de billar, en un pueblo en Indiana. Entonces el vecino, él tenía una Barracuda 68 y a mí siempre me ha gustado ese carro. Ese carro me gustaba mucho. Yo robaba muchos carros cuando estaba en Michigan, pero ahí con él no me metía porque yo nunca cago donde duermo o como. Entonces, ¿sabes? Yo dije, bueno, no importa. Caminé hasta ahí y vi que tenía las llaves. A la mierda. Lo encendí y me fui directo a Indiana. Y en esa época no habían celulares. Entonces, al primer teléfono de llamadas, llamé a Carrie y le pregunté dónde estaba Harley y que quién lo había hecho. Y ella me dijo que lo había hecho Julio y que fue en este salón de billar. No recuerdo el nombre de la carretera, pero había una herramienta en la parte de atrás del carro y la metí en la parte de atrás de mis pantalones. Y en el carro había una 9 milímetros. No tenía balas, pero ellos no sabían eso. Entonces yo llegué al salón de billar y a la primera persona que encontré le puse la pistola en la cabeza y le pregunté, ¿quién es Julio? Y el tipo estaba jugando billar y dijo, yo soy Julio, y saqué la herramienta y empecé a romper del cerebro, justo ahí en el momento. Y limpié su sangre en mi cara y me senté en el andén hasta que llegó la policía y me senté en ese, creo que era Gary County, Indiana, no estoy seguro. Me senté en la cárcel por 13 meses. Tuve un juicio con un juez en vez de un jurado. No hablé con nadie. Tuve un abogado que me representara. Yo pensé que me iban a dar la pena de muerte. No hay problema, yo lo estaba esperando. Y el juez finalmente dijo, bueno, ¿tienes algo que decir al respecto? Y yo lo miré directo a los ojos y le dije, bueno, si tú hubieses violado a mi pequeña hermana, yo también te habría matado a ti. Y él cubrió el micrófono y dijo, ven acá. Y caminé hasta el escritorio de él.
cuando tú regreses a tu celda, empaca tus cosas y vete a Indiana y nunca vuelvas. Y yo nunca volví a Indiana. Y bueno, ese fue el primer gran respiro que tuve en mi vida. De sentencia de muerte a la libertad. Correcto. Entonces el Barracuda fue decomisado, así que no lo pude sacar, ¿sabes? Entonces yo no iba a vivir con mi madre, pero de todos modos pasé por la casa. Entonces cuando llegué a la casa, una vez más, ella se había casado con Jimmy y él estaba todo golpeado, estaba sentado ahí, estaba vivo por poco. Y cuando yo llego ahí, ella lo había golpeado a él. Le pregunté qué pasó y ella me dijo que ella había traído a Rocky Looper y que ellos se regresaron a Mississippi. Entonces Rocky Looper es el padre real de Harley, es un real pedazo de mierda, él ahora está muerto. Entonces yo regreso a Mississippi, lo cual no me gusta porque ya sabes, allá apesta, es horrible allá, no tiene heroína o cocaína y todo el mundo está jodido de la cabeza hasta el máximo. Yo había tratado de irme un par de años antes de terminar el bachillerato, antes de ir a la cárcel y todo eso. Yo quería irme de Mississippi porque tuve problemas allá. Y cuando llegué a la casa de mi padre, él estaba siendo enredado por el FBI por crear metanfetaminas y por hacer porno ilegal. Y a él le dieron 36 calendarios. Entonces no hay razón para que yo vuelva a Mississippi, ¿sabes? Y entonces Carrie se llevó a Harley otra vez a Mississippi y yo quería ir allá a cuidarla. Y cuando llegué allá me di cuenta de que sí había una razón para yo llegar a Mississippi, porque allá aprendí a manufacturar metanfetamina y me volví muy bueno en eso. Y era hasta divertido y todo. Y hay un par de incidentes bastante malos. Tan pronto como llegué allá, fue un infierno, porque, tú sabes, Rocky no quería nada que ver conmigo por ser el hijo de Billy Sheldon y ellos habían tenido un problema antes de que estuviéramos allá. Entonces Billy está en prisión y yo me di cuenta de que yo tenía otras 3 hermanas que eran de Billy. ¿Te refieres a tus padres de primer nombre? Oh, sí. Ok, Sí. no escucho eso mucho. Billy está en prisión otra vez, a propósito. Otra vez lo atraparon por manufacturar y ahora tiene 60 años. Después de que tuvo una gran oportunidad, porque después de que golpeó el huracán Katrina, solo saltemos a eso, ¿sabes? Yo estoy atrapado en Mississippi en este momento. Estoy haciendo lo mejor posible con eso. Yo me enganché con una chica y su papá es un electricista y él me enseñó cómo hacer cosas legítimas. Y conseguí un gran trabajo en la costa sur de Mississippi, en Biloxi. Y Biloxi es muy chévere, se parece mucho a Las Vegas, con un aire más dulce. Era más mi sabor, ¿sabes? Después de estar en Detroit por tanto tiempo, yo estaba acostumbrado a que siempre pasaba algo por la noche cuando me iba a dormir. En Tupelo no pasa nada por la noche. Yo solo fui una vez a la cárcel. En cambio, en Tupelo fui 36 veces a la cárcel, solo por pequeños delitos. Y de todos modos, entonces cuando llegué a Biloxi, y bueno, esto es algo loco, la pandilla a la que yo me había unido en Michigan también estaba en Mississippi, yo no sabía eso. Entonces cuando yo llegué allá, estaba de nuevo en la jugada otra vez. De todos modos, bla bla bla, ahora estoy involucrado en eso otra vez. Entonces, consigo set de trabajo en una compañía eléctrica y somos 6 que estamos en un camión. La policía nos hace un retén y encuentran una bola 8 y crystal meth en la caja de herramientas. Bueno, y obviamente nadie dice que era de él. Entonces esto es lo que hicieron. A cada uno de nosotros nos acusaron del delito. Entonces estoy otra vez en la prisión durante 2 años. Durante esos 2 años, mi padre también estaba en prisión. Entonces yo pasaba Mississippi solo tiene 3 prisiones, lo cual es algo chistoso. Entonces el lugar donde yo nací y en el que estaba viviendo otra vez, y mi papá está ahí y él es un administrador, entonces pude pasar un buen rato con Billy. Entonces me dejaron salir en julio, en mi cumpleaños. Realmente era julio 2005 y salí, y mi padre era como: tu tía Kim te ha dado una casa en la costa, entonces puedes ir a vivir la costa. Entonces yo tenía mi propio lugar. Yo nunca había tenido mi propio lugar y yo estoy sentado ahí y tú sabes, estoy mirando el clima
Y estoy pensando, Nueva Orleans es realmente chévere, ¿sabes? Y de repente está esta gigante tormenta que viene hacia acá y se está poniendo bastante fea. Y de seguro va a golpear acá. Y es una tormenta tipo 5, el huracán Katrina. Y golpeó la casa de manera horrible. Y entonces mi vecino tenía un vehículo que realmente me gustaba mucho. Era un Z71 Chevrolet con cabina. Entonces mi amigo Cooter y yo y su novia y mi novia Drew entramos en el camión y nos fuimos a Nueva Orleans porque el clima decía que allá estaba haciendo mucho sol. Mostraban fotos de las personas en la calle Bourbon de fiesta. Nosotros sabíamos que el huracán venía, entonces paramos en Slidell, Luisiana, y estábamos casi sin gasolina. Entonces caminé hasta la registradora y no había nadie en el camión que tuviera plata. Y yo dije, no se preocupen, yo me encargo de esto. Le dije a los chicos, puse una caja de cervezas en la mesa y pedí por 2 paquetes de Newports y 2 bolsas. Y le pedí que llenara el tanque allá afuera de la camioneta. Y cuando me dice el precio, simplemente le doy un puño. Y entonces llevamos las cervezas y los cigarros y nos fuimos a emborrachar y camino a New Orleans. Me salí con la mía porque todas las autoridades sabían qué estaba pasando. Entonces conocíamos a ese tipo que le decíamos Bear, que nos vendía las drogas allá en Biloxi. Entonces lo primero que hicimos fue ir a ver. Y él se está volviendo loco. Y le preguntamos, Bear, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa? Y él dice, yo tengo que llegar a la casa de mi mamá. Tengo que llegar a la casa de madre porque mi mamá no puede nadar. ¿Cómo así que tu mamá no puede nadar? No vamos a ir a ninguna fiesta. Los diques se rompieron. En cuestión de minutos nos va a inundar el agua. Entonces, mierda, súbete que yo tengo tracción en las 4 ruedas. Lo siento, me estoy poniendo un poco enfermo. Solo un poco, sí. Bueno, de todos modos, entonces, llegamos a la casa de la mamá de Bear, que queda en el 9º patio de Luisiana. Y el agua ya está hasta la parte central de la camioneta. Y entramos a la casa y ya se está entrando el agua. Entonces nos trepamos en el camión y nos subimos al techo de la casa. Y para este momento el agua ya está cubriendo el camión y no sabemos qué demonios vamos a hacer. No tenemos ni idea. Y sucede que yo tenía una 40 milímetros, una Glock, y Cooter tenía una 38. Y lo que pensarías es que, ¿esto qué tiene que ver? ¿Por qué estoy hablando de armas en este momento? Porque es la razón por la que estamos vivos. En California nadie carga armas, lo cual está bien también. Bueno, de todos modos, entonces, estamos en el techo y va pasando la policía de New Orleans en barcos y estamos, llamándolos, y ellos actúan como si no nos vieran. Porque, ¿sabes? Somos un montón de gente blanca en el techo de una casa en el 9º patio y entonces ellos actúan como si no les importara. Y entonces finalmente logramos separar un poco de madera del techo de la casa y las chicas que estaban con nosotros tomen estas tejas y las ponen entre las tablas y eso hará que no entre el agua en una balsa que construimos improvisada y la pusimos sobre el agua. Y vimos dónde estaba la parroquia, así es como se le dice allá en Luisiana a la estación del sheriff. Se llama sheriffs parroquiales. Estaban bien abajo, entonces pusimos unas canastas ahí como de maíz para el maíz y si pudiéramos llegar hasta allá, hasta donde están los barcos de rescate o lo que sea. Y entonces mi amigo Cooter estaba tratando de conseguir un lazo y dejamos a Bear y su mamá en el techo. Ellos eran muy grandes para la balsa y ella no podía nadar de todos modos. Entonces cuando está tratando de agarrar el lazo, él se cae y mientras está cayendo él tira la 38 milímetros y su novia lo atrapa. Él trata de mantenerse a flote y era muy difícil para él. Y miramos hacia un lado y viene un caimán y agarra a Cooter. Y lo agarra y él se está volviendo loco y bueno, lo que sea. Y mi novia dice, dispárale, amor, dispárale. Y yo estoy, bueno, ¿a quién? ¿Al caimán? Y ella dice, no, a Cooter. Se la está comiendo el caimán. Y yo no podía, pero bueno, disparé un tiro y le di al caimán y eso causó que él se fuera debajo del agua y se llevó a mi amigo con él. Y con el disparo que le di al caimán, eso llamó la atención de los policías y eso hizo que ellos llegaran en barco y nos ayudaron. Y nos descargaron en el centro cívico de Louis Armstrong. Mucha gente no sabe de ese lugar porque todo el mundo piensa que tienen que ir al Superdomo, que ahí es donde la gente va cuando hay un huracán.
Pero sabes, bueno, ahí logramos ahí construir nuestro refugio. Durante todo este rato yo estaba tomando heroína y crystal meth. Estaba en las drogas. Debería llegar a la parte buena, ¿verdad? Entonces el huracán Katrina fue muy jodido. Yo no tenía drogas y la cosa estaba mala en el refugio. Si una persona recibía una galleta y la otra persona no recibía una galleta, entonces había una pelea. Era horrible. La gente estaba siendo violada. Lo único que yo puedo decir es que la razón por la que estoy vivo y de que no fue violada la novia de Cooter o mi novia es porque teníamos esas armas. Y literalmente un día decidí, el agua ya se estaba desvaneciendo y yo era como, bueno, ahí era horrible, yo sabía que íbamos a morir ahí. Entonces nos saqué de ahí y nos fuimos hacia el Superdomo. Y un día cuando estaba en el techo del Superdomo, escucho un helicóptero y miro hacia arriba y, ¿cómo se llama? El Air Force One o el helicóptero 1, el helicóptero del presidente. Y ahí viene George Bush y él estaba tratando de actuar como si no nos viera en el techo. Todo lo que ellos sabían era que había gente dentro del Superdomo, pero no en el techo. Entonces, mientras volaban sobre nosotros, él ni siquiera miró hacia abajo. Él se asomó por el helicóptero y un amigo tenía una 36 en el techo y estaba como apuntándole y estaba a punto de jalar el gatillo. Y yo puse mi mano sobre su mira porque yo sabía que eso no iba a hacer ningún bien, ¿sabes? Pero de seguro él actuó como si no estuviéramos ahí. Y alcanzamos a durar como 2 semanas más sin recibir comida. Realmente fue algo rudo. Entonces, cuando luchamos para llegar al Superdomo, las calles estaban muy caóticas, demasiado caóticas. Y después de que llegamos al Superdomo, conseguimos que nos transportaran de nuevo a Mississippi y eso fue eso. Y pues sí, fue bastante difícil. A mi amigo probablemente le gustaría este chiste. Normalmente digo, a Cooter se lo comieron, como un chiste, ¿sabes? Pero tengo un nuevo respeto por los caimanes y cosas por el estilo. Y Nueva Orleans es definitivamente un lugar muy diferente. Y de todos los lugares en los que he vivido, es definitivamente el más caótico, el más salvaje, el más despiadado. Es peor que Detroit, de lejos. La gente de Detroit le da miedo ir a Nueva Orleans. Sí, sí. Entonces, de todos modos, yo decidí como que iba a vivir en Nueva Orleans, ya que mi amigo falleció ahí. Y me fui de Mississippi y regresé a Nueva Orleans y ahí obtuve otro cargo por andar armado. Un tipo trató de robarme y yo le pegué un coletazo con el arma y le tumbé los dientes de oro. Y bueno, de todos modos pasé 5 años en Angola y el día que salí de Angola, alguien me dijo, oye, ¿ves esa carretera que dice ahí, la I-10? Eso va directamente hasta Santa Mónica, California. Y yo dije, ¿en serio? Y me dijeron que sí. Entonces saqué mi pulgar y nunca miré hacia atrás. Nunca me regresé. He estado en California desde entonces. Entonces, cuando llegué aquí, he estado en las calles, ¿sabes? He estado en las calles desde que golpeó el huracán Katrina. Y si no, estaría en prisión, si no estaba en las calles. Y la vida en las calles es muy diferente, ¿sabes? La gente roba mucho. Hay mucho de... Solo simplemente no hay unidad entre la gente en las calles. Por ejemplo, si golpeara un desastre natural como la categoría del que golpeó en Luisiana, en California, yo estaría muy asustado de ver qué pasaría con la gente aquí afuera. No sería bueno, porque la gente no sabe cómo pararse uno al lado del otro. Entonces, ¿sabes? Estuve aquí en un terremoto, un gran terremoto de 94. Y fue muy hermoso. Todo el mundo se ayudó. Eso es genial. Gente asombrosa que Eso es nunca se genial. conocía. Hablaron entre ellos y todos ayudaron. Bueno, pero, ¿sabes? Entonces, de todos modos, estaba en California por 6 años, viviendo en las calles todos los días y solo haciendo mis cosas. Y luego fui a Las Vegas. Y fui a Las Vegas por accidente. Yo pensé que yo iba a una convención de... Pensé que iba a una convención de piedras preciosas. Esto te lo hice a propósito. Una convención de piedras preciosas en Phoenix, Arizona.
y cuando me desperté estaba en Las Vegas. Entonces fui a montar tabla en Las Vegas. Entonces estuve allá por un año y de repente decidí regresar de la nada, porque cuando estaba en Las Vegas solo estaba consumiendo heroína negra. Entonces una de las razones por las que me fui de allá es porque quería limpiarme de nuevo. Es algo horrible, realmente es una cosa horrible porque no lo puedes manejar. No puedes, por ejemplo, utilicé esta mañana a las 6 de la mañana y ya estoy enfermo. ¿Necesitas más justo ahora? Sí, sí la necesito. ¿Quieres? No tengo nada. No tengo en este momento. Ah, no tienes nada. Sí, necesito Tengo dinero. dinero, ¿qué tan rápido podrías conseguirlo? Bueno, realmente preferiría terminar esto. ¿Lo harías? Sí, terminemos Ok, esto. sigamos. Porque Sigamos. a lo que quiero llegar es que mi novia está conmigo. Hasta lo que quiero llegar. Entonces, ¿sabes? Lo que yo haría es envolver piedras. Y a todas las chicas que yo encontraba interesantes, les regalaría una piedra. Y no pediría nada a cambio, solo es un pequeño regalo de la playa, o lo que sea. Entonces, un día estaba consumiendo droga y una de las cosas más raras de California son los baños públicos. Nunca sabes qué va a pasar cuando estás en un baño público en la playa, ¿sabes? Y bueno, de todos modos, a esta chica le había dado una piedra unos días antes y ella volvió a la playa y ella se estaba recuperando de su adicción a la heroína y ella me dijo que ella quería probar el fentanilo y yo le dije, realmente no necesitas probar el fentanilo, vamos a Hollywood y conseguimos heroína negra. Cuando íbamos de salida me tropiezo con un amigo de Hollywood y él dijo que él tenía fentanilo. Entonces regresamos a mi lugar y dejé que ella lo probara. Bueno, no puedo decir que la dejé porque ella quería probarlo. Y entonces ella empezó a chuzar la alfombra. Entonces yo pensé que era como los junkies que tocan cosas como la alfombra. Entonces yo me puse a pintar en la pared. Eso es lo que hago ahora, hago arte en vez de crimen. Y volteé y miré y no podía darme cuenta qué se hizo la chica. Y había pasado una hora. Y miré y volteé y ella estaba azul. Se había hecho una sobredosis con solo un golpe y no teníamos de eso lo que se llama Narcano, no tenía nada de eso para traerla de regreso. Entonces empecé a darle respiración cardiopulmonar y la cacheteé un par de veces y regresó. Lo primero que me dijo cuando regresó fue, quiero otro hit, otro golpe. Entonces, sabes, ella se ha hecho una sobredosis como 9 veces desde ese momento. Y como que todos los días tengo que regresar a alguien de esa sobredosis. Y solamente 2 personas de las que yo he traído de regreso dijeron que no quieren volverlo a probar. Todos los demás quieren seguirlo intentando, quieren seguirlo probando. Y bueno, sabes, no podemos utilizar la Suboxona porque la Suboxona te hace más enfermo. Yo realmente no sé a dónde ir desde acá, ¿sabes? Como dije, no puedo verme tratando de trabajar. Si me enfermo en el trabajo, entonces voy a perder el trabajo de inmediato, ¿sabes? Entonces no sé a dónde ir desde acá. Y supongo que... Y también está la posibilidad de que me encarcelen. Aquí en Los Ángeles fui una vez a la cárcel, antes de conocer a Jennifer, cuando estaba con el fentanilo por la primera vez. Y pasé 2 semanas en la cárcel por tener una pipa de heroína. Y la razón por la que me hicieron sentar ahí es porque sabían que iba a tener síntomas de abstinencia y estuve con esos síntomas las 2 semanas. Cuando estaba en la heroína, en 3 días ya podía estar sin la heroína, porque siempre ha sido una lucha. Como dije, mi madre, ella me inyectaba por la primera vez cuando yo tenía 11 años. Desde siempre he estado en eso. Es como con el Oxycontin y con todo ese tipo de drogas de prescripción. El gobierno se puso bien duro con esas fórmulas y entonces empezamos a hacer heroína de nuevo y ha sido una lucha día a día. Realmente yo no sé. ¿Y dónde vives ahora? ¿Estás en una carpa? Sí, estuve en una carpa hasta hace 2 días. Nos tenían en un proyecto que se llama Room Key. Vamos a ver si funciona o no.
¿Tienes vivienda ahora mismo? Sí, en este momento estoy bajo techo, pero es la primera vez que he tenido un techo desde que golpeó Katrina y es algo raro. Por supuesto que no podemos consumir allá adentro, entonces realmente ni siquiera nos hemos quedado allá adentro. Hemos estado por fuera consumiendo, ¿sabes? ¿Cómo pueden evitar que uses? Bueno, no es permitido entrar drogas, entonces, y no queremos entrar las drogas Perder el y alojamiento. perder el techo. Prefieres quedarte por fuera y no perder tu vivienda. Es correcto, sí. Ayer entramos porque estaba lloviendo. ¿Cómo te mantienes? ¿Cómo dices? ¿Cómo te mantienes? Bueno, a veces robo y vendo lo robado, ¿sabes? Pero no soy muy bueno en eso. Realmente no tienes que ser bueno en eso en Los Ángeles para hacer eso. Eso es muy estresante para mí. Yo más bien pido plata. Prefiero pedir. Yo realmente no estoy de acuerdo con la prostitución. No ofrezco servicios gay o nada por el estilo. De hecho, hago buen dinero pidiendo plata, ¿sabes? De hecho, alguien dijo que hago tanto dinero pidiendo plata que tengo miedo que nunca vuelva a tener un trabajo real. Como por ejemplo, voy a un concierto de los Black Eyed Peas y cuando el concierto se acabe, yo apuesto que yo puedo hacer $300 con mi perro. Por ejemplo, la banda The Neighborhood tocó hace 2 semanas y hicimos $400 en una hora, sosteniendo un letrero que decía una mierda de hambre la que tengo. Es realmente muy raro. Pero, ¿sabes? Yo no sé. ¿Cuántos años tienes? Nací en el 84, entonces tengo como 37. ¿Tienes hijos? Sí, tengo un hijo. ¿Cuántos años tiene? Él vive en Mississippi. Es difícil estar separados. ¿Sabes? Esa parte de mi vida la saqué porque era muy aburrida. Pero cuando yo me enteré de que iba a tener un bebé, realmente me limpié los primeros 3 años, ni siquiera fumaba marihuana. Él me hacía feliz. Y un día estaba en el trabajo y recibí una llamada de mi suegra y ella me dijo, Amy está en la cárcel. ¿Y por qué está en la cárcel ella? Demonios, yo pensé que tú me podías decir a mí. Y yo le dije, yo no sé. Bueno, ella tenía otros 2 niños y mientras yo estaba en el trabajo, ella vendía el aderal de sus hijos y compraba Xanax y se lo vendió a un policía encubierto. Entonces, debido a eso, porque estaba vendiendo las drogas las pastillas de sus hijos, también perdí la custodia de mi hijo. Y cuando me entero, Amy nunca hizo un certificado de nacimiento de Corbin. Entonces, como ella estaba casada con otra persona, él obtuvo los derechos de paternidad sobre mi hijo. Entonces, no he visto a mi hijo desde ese día. Y eso ha sido una prueba dura. Bueno, lo vi una vez, por una semana lo vi. Desde esa vez recibí una llamada de que ella estaba en una casa y estaban cocinando metanfetamina. Y fui hasta allá y me llevé al bebé y de hecho me golpeé en la cabeza con una pistola esa noche para asustar a todo el mundo y funcionó. Los hizo correr a todos y fui hasta donde estaba el bebé y lo saqué de ahí. Y después entonces yo fui y le dije a la policía lo que estaba pasando y que yo tenía a mi hijo y ellos me lo quitaron en ese momento, aunque yo había hecho lo que era correcto. Entonces yo decidí que lo mejor que podía hacer era irme porque iba a meterme en muchos problemas. Sí, entonces espero que esté bien. Ellos no dejan. Yo no hablo con nadie allá. Entonces Es una vida tenaz la que viviste, sí. sí. ¿Cuál es tu mayor arrepentimiento? No tengo. Si fuera a tener remordimientos, no sería quien soy hoy. Los remordimientos causan dolor y el dolor causa errores y yo no puedo cometer errores de ninguna clase en este momento, ¿sabes? Si cometo un error, quién sabe qué podría pasar. ¿Qué es lo más importante que has aprendido en tu vida? La lección más importante. Que los bienes materiales no significan nada y que la gente que conoces, cuando tú muestras lealtad, obtienes lealtad de regreso y que
las memorias que haces y la gente que muestra su lealtad de regreso a ti, eso es lo importante, ¿sabes? De la chica que tuvo sobredosis ese día, hemos estado juntos por 3 años desde ese momento. Consumimos drogas todos los días y hacemos el chiste, ¿sabes? Que somos realmente interesantes, no nos ponemos los cachos y tampoco nos quitamos la ropa para conseguir la droga por ningún lado. Y todo el mundo piensa que eso es chistoso, pero también es algo bonito. Conocemos gente todos los días que tiene cantidades inmensas de droga y ella piensa, ¿a ellos cómo les va tan bien? Bueno, ellos rompen sus valores, ellos hacen lo que sea por conseguir la droga, no les importa, ¿sabes? Y es loco. Lo que tú haces es algo muy bueno. Sí, definitivamente es interesante aprender la historia detrás de todas esas personas que están viviendo las calles. Y mírate a ti, sería fácil mirarte, sí, ¿por qué no consigues un trabajo? Y después ves toda la historia y la situación en la que estás hoy con fentanilo, va a ser realmente difícil, cuesta hacer algo. Y supongo que puedo decir, ¿sabes? Ni siquiera tengo remordimientos de meterme con el fentanilo porque ya no me estoy inyectando cosas. Quiero decir, es que, por ejemplo, dije, esta mañana lo utilicé a las 6 de la mañana y ahora que es la 1 y ya estoy sudando como demente. ¿Sabes? Desearía, verás, yo estaba muy motivado por hacer esta historia y siento que como de pronto me enfermé, me quitó de lo que yo iba a decir. Hiciste un gran trabajo. Gracias, pero, ¿sabes? Es difícil. ¿Sabes a lo que me refiero? Han pasado muchas cosas más locas. Te puedo contar historias y más historias. Pero cuando llega el punto, ¿sabes? El punto es que las madres no deberían tratar a sus hijos como ellas fueron tratadas. Y yo tengo la suerte de que algunas de las personas que he conocido a lo largo del camino me han ayudado a mantener mi mente donde está y no ser la persona como la que era ella, porque tú sabes, la genética influye y llegué al punto en que yo no quería ser como Carrie, como quien es ella. Bueno, Royal, muchas gracias por compartir tu historia tan interesante. Muchas gracias. La mejor de las suertes. Gracias, hermano. Te haremos lo que necesitas ahora mismo.